¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Punto Control. Este es un vídeo cortito que quiero hacer sobre las emociones, hablar un poco de las emociones. Hay muchos tipos de emociones y gente te habla de 5 emociones, hay personas que hablan de más de 7 o 7 emociones básicas. Pero voy a hablar concretamente de cuando se nos va de contexto, cuando lo sacamos de contexto. Por ejemplo, la ira, ¿m? El miedo, son dos emociones que se sacan mucho de contexto. La ira, por ejemplo, la falta de control de emociones, la falta de control de la ira, es obviamente algo peligroso, algo que puede llevar a llevar a personas a matar gente o a crear mucho caos, bueno, violencia doméstica, etcétera, etcétera, ¿no? El miedo es lo mismo, el miedo en sí es una emoción, no es, si no es positiva tampoco es negativa porque te mantiene a salvo, pero el pánico te congela. Toda emoción que sepas controlar es positiva, toda emoción que sepamos controlar va a ser positiva. Cuando se nos va de contexto, cuando se nos va de las manos, y ahí pasa a ser, digamos, perdemos el control. Por ejemplo, falta de control de la ira, en vez de miedo sentir pánico, no poder avanzar, bueno, quedamos empantanados en algo. Y hay personas que son demasiado emocionales, demasiado porque tienen baja autoestima, o hacen que, o creen que su felicidad depende de alguien más. Entonces son demasiado emocionales y ya, por ejemplo, en relaciones de pareja, la relación se basa en apego y dependencia, no en amor real. Entonces dependen de alguien más, esa emoción se va, se les va la olla cuando creen que esa persona los engaña o les miente. Entonces, claro, tienen muy baja autoestima, no controlan esa emoción y empieza el melodrama, el terribilismo, como se digo yo, que todo lo creen que es terrible. Y terrible, está terrible, hay dos cosas, hay más, pero básicamente perder un hijo o quedar paralítico de cuello para abajo. Y hay personas que han nacido incluso sin piernas y sin brazos y han hecho cosas increíbles y las siguen haciendo. O sea, también va mucho en la realidad, en lo que nosotros decimos que es real. Y cuidado porque cuando nuestra mente le asigna un significado a algo, bueno, malo, muy malo y terrible, ahí ya no hay forma de salir. Toda situación es neutra hasta que nuestra mente, como digo, le asigna un significado, o muy bueno, o malo, terrible, etc. Y todo depende de lo que nos estamos diciendo de lo que ocurre. O sea, una cosa es lo que está ocurriendo y otra cosa es lo que yo me digo de lo que está ocurriendo. Es muy diferente. Por ejemplo, hay un montón de situaciones que dos personas las toman diferente, muy diferente. Ejemplo, alguien se separa de su pareja, hay personas que se deprimen, hay personas que se suicidan, hay personas que se hunden en una depresión crónica y hay otros que siguen con su vida, sí, les molesta un poco, les lleva un tiempo adaptarse, pero siguen con su vida, saben que no necesitan de nadie para ser felices. Y esas son dos cosas muy importantes que enseña la inteligencia emocional. Que nada ni nadie es tan importante, a no ser que se le dé importancia, y que no se necesita de nadie para ser feliz. La persona te puede dar momentos de alegría, pero no de felicidad. La felicidad viene de uno, de adentro. Pero aquí me quiero ir un poquito más al control de las emociones. Básicamente lo que hay que saber, lo que hay que tener claro, y siempre preguntarse, cuando ocurre algo, la pregunta es, ¿qué tan terrible de verdad? ¿Es realmente terrible? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si esto no ocurre o si esto ocurre. Lo peor de lo peor. Generalmente es nada. Generalmente estamos siempre sacando, la mayoría de lo que pensamos, el 90% de lo que pensamos en el día es negativo y no sirve para nada. Para nada. Tenemos unas 50.000 ideas por día y muchas de ellas, la mayoría son negativas o poco útiles. Aquí lo interesante es ser productivo. Cada vez que voy a mostrar una técnica muy sencilla para cuando viene un pensamiento negativo poder frenarlo. Es como cuando viene el vendedor a tu casa. Viene un vendedor, abres la puerta, le dices gracias, pero no me interesa. Cierras. Bien. Esto es lo mismo. Viene el pensamiento negativo, el que te machaca. Entonces tú le dices sí, te entiendo, te escucho, te acepto. Porque recuerden que todo lo que se resiste, persiste. Entonces ahí como si yo les dijese ahora no piensen en un elefante rojo. La mayoría va a estar pensando en un elefante rojo. Bien. La idea para eliminar ese elefante rojo de aquí no es decir, no voy a pensar en él. No, porque el subconsciente no acepta el no. Lo que hay que hacer es, pienso en un elefante rojo, lo veo, lo acepto, incluso lo muevo en mi mente y después lo saco. Lo cambio por uno verde, da igual, pero lo elimino. Es lo mismo, cuando viene una creencia, perdón, un pensamiento negativo, se escucha, se le atiende, pero se le dice, ahora no. Sé cuál es lo que me... Sé, como se lo hace con alguien, con una persona tóxica, ¿no? Porque es un pensamiento tóxico, perdón. Entonces se habla con el pensamiento, se le da su lugar, se escucha, se atiende, pero ahora no me interesa. Gracias, ahora no.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí al estar enfrentando un pensamiento, tu mente está ocupada en enfrentar ese pensamiento, no cabe otro. Porque no es que tengamos un montón de pensamientos en la cabeza, vienen de a uno. Pero si le permitimos entrar, se forma una bola de nieve. Entonces la técnica es, cuando venga el primer pensamiento negativo, lo escuchamos, le hablamos, como si hablásemos con una persona tóxica. Le decimos, ahora no. Te entiendo, te escucho, te acepto, pero ahora no. No me interesa. Tal vez en media hora, 10 minutos, no me interesa. Ahora no. Y básicamente se cambia de pensamiento. ¿Por qué? Y muchas personas me dicen, es difícil cambiar de pensamiento. No, es difícil cambiar de emoción. Pensamiento lo demuestro ahora. Yo te digo, piensa, por ejemplo, en un vaso. Ahora piensen en un papel. Ahora piensen en una mesa. Ahora piensen en una playa. Se cambia así de pensamiento, se cambia rápido. Las emociones pesan, los pensamientos no pesan, las emociones sí. Porque yo no puedo decirle ahora a ustedes, piensen o siéntanse eufóricos. Ahora siéntanse tristes, deprimidos. Nadie puede cambiar así de emociones, es imposible, pero pensamientos sí. Entonces ahí estoy demostrando que tenemos el control al 100% de cómo cambiar de pensamiento y cómo reaccionar ante lo que ocurre. ¿Bien? Si estamos bien amoblados aquí, como digo siempre, no vamos a controlar lo que la gente dice o hace, pero vamos a controlar cómo queremos reaccionar sin sacar las emociones de contexto sobre eso. Por ejemplo, una persona viene y te insulta, te dice algo. Una persona muy emocional, muy violenta, como yo era hace muchos años, es más emocional, hubiera terminado los golpes. Bien, hoy por hoy me diría, ¿tú crees eso? Pues yo no. Estemos de acuerdo o no estar de acuerdo, porque es tu forma de pensar, es tu decisión, es tu responsabilidad lo que tú creas o pienses, no es la mía. Yo pienso que no, sé lo que soy porque mi autoestima está alta. Entonces, una persona con autoestima alta sabe quién es y quién no es. Por más que alguien venga a decirte, eres idiota, eres esto, eres lo otro, si sabes quién eres, ¿lo vas a decir? No, creo que no. Pero si tú quieres pensar eso, es problema tuyo. O sea, no es mi responsabilidad. También otra cosa que siempre pensamos que todo es personal. Por ejemplo, viene una persona y es egoísta. Decimos, esa persona es egoísta conmigo. No, no es contigo. Esa persona es egoísta. Con él, con el hermano, con la esposa, con el vecino, con el hijo, con quien sea, porque ya es así. Es su forma de ser. No es un complot contra ti. Muchas veces pensamos que somos como el ombligo del mundo, que todo es personal, como cuando discutimos con alguien. Ahí sí se nos va la olla, y ahí sí se nos van las emociones. No, no hay forma de controlarlo. Viene la ira. ¿Por qué? Porque pensamos que la persona nos está atacando. Y la persona que discute contigo no te está atacando, está defendiendo sus ideas de la misma forma que tú defiendes las tuyas. Una vez que logras entender eso, una vez que se entiende eso, tienes una libertad impresionante, porque ya no estás pensando cómo contraatacar, estás escuchando activamente, diciendo, esto que me está diciendo es verdad, esto no, esto sí. Entonces yo controlo la situación, controlo mis emociones, y si yo cambio, la persona cambia. Si yo grito, la persona va a gritar más. Si yo reacciono ante los gritos o ante la falta de control con control, el 90% de las veces la otra persona va a calmarse. Toda acción, como decía la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción igual pero en sentido contrario. Si yo te empujo, me vas a empujar. Ahora, si tú me empujas a mí y yo te abrazo, cambio el contexto. Obviamente no siempre se puede hacer, pero muchas veces sí. Es más, empiecen a practicar esto que les digo, de controlar y de escuchar activamente lo que la persona nos está diciendo, porque en una discusión siempre hay dos razones al 100% en las dos partes, a no ser que hables con una persona que tenga desórdenes psicológicos. Pero hablando con una persona semi-normal, siempre va a haber un 100% de razón en las dos partes. Solo hay que saber aceptarlo, ¿no? Y cuando se entiende, cuando una persona habla contigo, termina de hablar o quiere discutir, quiere dar sus razones, le dices, bien, escucha, déjalo que hable. Deja que esa persona hable y hable. Cuando pare, le puedes decir, tienes razón al 100% de lo que has dicho. Ahí ya la desarmas porque no estás discutiendo. La persona lo que piensa es que vas a atacar. Tú, sin embargo, le dices, tienes razón al 100%. Desde tu punto de vista, obviamente, pero yo también. Con calma, tranquilidad. Entonces ahí se empieza a razonar. Se controlan las emociones y se controla la situación. Como dije, es un vídeo corto, un vídeo pequeñito, para tirar algunos tips, algunas ideas. Espero que les guste y nos veremos en el próximo videoclip. Gracias.